hermano, acompáñenme a Hebreos, ¿sí? Capítulo 13. Vamos a leerlo desde el versículo 15. ¿Sí? Dice así la escritura, mi hermano, así que ofrezcamos siempre a Dios, mire lo que dice, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, ¿qué dice? Sacrificio de alabanza. ¿Qué más dice? ¿Qué dice? Es decir, fruto de labios que confiesen que su nombre, gran responsabilidad. Versículo 16. Mire lo que dice ahí el versículo 16. De hacer el bien y de la ayuda mutua. Escuche lo que dice, vuelvo y lo repito, de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis. ¿Será que es algo en lo cual nosotros constantemente olvidamos de la ayuda mutua? ¿Usted qué dice, mi hermano? ¿Usted qué dice? Y eso es parte, mi hermano, de nuestra responsabilidad como hijos de Dios. No olvidarnos de la ayuda mutua, de la colaboración, de la bondad, de la fidelidad. ¿Qué sigue diciendo ahí? No os olvidéis. ¿Qué dice? Amén. Vuelvo y lo leo. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. ¿De qué se agrada a Dios? ¿De qué se agrada? Lo acabamos de leer. ¿Qué dice? De hacer el bien y de la ¿qué? De la ayuda mutua. De la ayuda mutua, de la generosidad. En esta mañana quiero hablar de la generosidad, quiero hablar de la bondad, quiero hablar de principios en los cuales deben estar en nosotros, mis hermanos, como hijos de Dios. El conocimiento, la preparación es muy importante de las Sagradas Escrituras, pero a través de las mismas Sagradas Escrituras el Señor nos enseña a que nosotros seamos bondadosos, que seamos generosos, y es algo que si por un momento nos examinamos es lo que menos hacemos. ¿Sí? Muchas veces vemos la situación de alguien y la ignoramos, damos la espalda y seguimos. O vemos la situación de cierta persona, de Y persona, y lo que hacemos es juzgar con nuestros labios, criticar, pero en ningún momento nos detenemos a extender ¿qué? Su mano, a extender nuestra mano para ¿qué? Para ayudarles. Entonces, mi hermano, en esta mañana quiero hablar de la generosidad. ¿Qué es la generosidad o qué significa la generosidad? Es una cualidad que refleja el corazón de Dios. Hoy somos semejantes a Dios, nos asemejamos a Dios. Aclaremos un poco mejor, nos parecemos ¿a quién? A nuestro Creador. Y una de las maneras como nosotros mostramos, ¿cierto?, las cualidades del Creador es a través de ¿qué? De la bondad, de la generosidad. Mire lo que significa. Continúe leyendo aquí lo que significa la generosidad. Vuelvo y lo repito, es una cualidad que refleja el corazón de Dios. ¿Será que tenemos ese corazón de generosidad? Nosotros debemos ser generosos. Mi hermano, en este lugar en el cual se enseña la palabra de Dios, en este lugar, mi hermano, que se predica la palabra de Dios, es el lugar en el cual nosotros debemos ser generosos. Ser generosos. Y a veces no estamos pendientes a las cosas que se necesitan. Somos bastante descuidados en eso, somos bastante irresponsables en eso, no entendiendo que como iglesia es nuestra responsabilidad. Es su responsabilidad y mi responsabilidad que en este lugar estén todas las cosas para que se pueda prestar un servicio completo. Amén. Amén. Y lo más impresionante, mi hermano, es que pocos llevan la carga. ¿Sí? Sabiendo que es una carga, si podríamos decirlo así, y una responsabilidad de todos como iglesia. Amén, mi hermano. Y nos hemos olvidado de todas esas cosas tan importantes, mi hermano. Dice que cuando nosotros somos generosos, reflejamos el carácter de Dios y es fruto
del Espíritu Santo. ¿Será que en nosotros está ese fruto? Pregúntese por un momento. Y de pronto si está ese fruto, está muy escondido, muy oculto. Muchas veces nosotros decimos, pero ¿por qué las cosas no nos salen bien? ¿Por qué no nos va bien en el trabajo? ¿Por qué tal vez no vemos el dinero que llega a nuestras manos? Muchas veces no vemos que alcanza, ¿cierto? Sino que así como lo poco así se va. Una parte de eso es porque muchas veces somos malos administradores del dinero. Consumimos más de lo que ganamos. ¿Okay? Muchas veces malgastamos la palabra, la plata que el Señor nos da y pone en nuestras manos. Pero también una razón es porque, mi hermano, nos hemos olvidado de la bondad y de la generosidad. ¿Sí? Entonces, permitamos que Dios nos use, ¿cierto?, de esa manera. Muchas veces no permitimos que Dios use nuestras vidas. Frenamos a Dios, mi hermano, olvidándonos que nosotros somos vasijas en manos del alfarero. ¿Sí? Y el alfarero no le dice la vasija no le dice al alfarero qué es lo que tiene que hacer. Y muchas veces lo hacemos, mi hermano. Nosotros le decimos a Dios cómo deben hacerse las cosas, cómo debo distribuir o administrar el dinero que el Señor me da a mí. Le decimos a Dios, mi hermano, siendo todo lo contrario. Dios es el que nos dirige, ¿sí?, y nos dice cómo debemos hacer todas las cosas, cómo debemos administrar el dinero, cómo debemos caminar, cómo debemos dirigirnos en nuestras vidas. Una de las razones por qué la nación de Israel es tan próspera, mi hermano, es por eso. Mi hermano, es por eso, porque ellos distribuyen cierto dinero, mi hermano, aunque el templo no está construido en este momento en el Estado de Israel, mi hermano, ellos distribuyen una ganancia, un dinero, mi hermano, ¿para qué? Para dar al templo, aún no estando construido, aún no teniendo un lugar donde congregarse. Oiga, escuche esto, mi hermano, escuche esto. Aún no teniendo, los ricos, los grandes ricos del mundo, mi hermano, son banqueros, son judíos, y ellos distribuyen, como lo comentaba hace un momento, cierto dinero, mi hermano, y mandan al Estado de Israel para el templo, no teniendo un lugar a donde congregarse. Y vaya, miren, mi hermano, cómo son de prósperos. El Señor nos da las herramientas a través de las Escrituras, cómo mi hermano, podemos vivir de una manera más holgada y más tranquila, sino que es muy sencillo. Nosotros como hijos de Dios nos complicamos. Nosotros mismos hacemos de nuestra vida mucho más difícil, mi hermano, mucho más difícil. Amén, mi hermano. Es fruto del Espíritu Santo manifestándose a través de ¿quién? ¿A través de quién, mi hermano? La generosidad es un fruto del Espíritu Santo. ¿Y a través de quién se manifiesta? De nosotros, como iglesia, mi hermano, como congregación. Entonces eso significa la generosidad, mi hermano. Eso significa la generosidad. ¿Qué es la generosidad espiritual? Mi hermano, mire, consiste en dar algo nuestro, algo que nos cuesta dar. Porque es una lucha con mi alma, mi mente, mi conciencia, mi voluntad, que guerrean para que, mi hermano, yo no sea generoso y sea bondadoso. Entonces, mi hermano, eso nos cuesta. ¿Por qué? Porque nos cuesta, porque para nosotros es demasiado valioso, de alto precio para nosotros. No es algo que no nos sobra. Es algo que nos impulsa en la acción, a dar voluntariamente, en alegría, dar más allá de lo que se debe dar. ¿Y cómo nos cuesta dar, mi hermano? ¿Cierto? Piénselo por un momento. Nos cuesta. Acompáñenme, mi hermano, en este momento a 2 Corintios. Aquí hay algo muy interesante. En 2 Corintios, acompáñenme, capítulo 8. 2 Corintios, capítulo 8.
Segunda de Corintios capítulo 8. Ofrenda para los santos. Vamos a leerlo desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Segunda de Corintios capítulo 8, desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Dice: asimismo, hermanos, ¿quién habla ahí? Saulo, ¿cierto? Pablo. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de ¿dónde? De Macedonia. Había 3 iglesias en Macedonia. Era Filipo, Tesalónica y Berea, mi hermano. Solo esas 3 iglesias. ¿Y usted qué cree? ¿Que esas 3 iglesias eran ricas? Les sobraba. Ahorita lo vamos a ver en la carta a los Filipenses. Y Filipenses no era una iglesia rica, mi hermano. No tenían de sobra. Vivían con muchas necesidades, con mucha escasez. Y mire lo que dice la Escritura: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, en gran escasez, en gran necesidad, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza. ¿De qué? De su generosidad. Oiga, mi hermano, bien interesante, porque le está hablando a la iglesia de Corintio. ¿Qué le compete a la iglesia de Corinto lo que esté pasando en Macedonia? Ejemplo, la iglesia de Filipo. ¿Qué tenía que ver Corintio con Filipo? ¿Qué realmente era lo que Pablo quería enseñarle a la iglesia de Corinto? Mira, mi hermano, las iglesias de Macedonia eran iglesias pobres, como lo estaba comentando un momento. Y aquí lo dice el apóstol Pablo, dice que vivían gran tribulación, vivían con profunda pobreza, con bastante escasez, con mucha necesidad. Pero había algo grande en ellos, que decía que había gozo. ¿Qué más dice ahí en el versículo 2? Que había una abundancia de gozo y ¿cierto? Había demasiada pobreza, pero también abundancia de ¿qué? De gozo, de alegría. Oiga, mi hermano, qué difícil es vivir en alegría cuando hay escasez. Pero una iglesia como es Filipenses, es una iglesia que tenía esas virtudes y esas cualidades, mi hermano, que va a haber en cada uno de nosotros. Usted cuando tiene gran necesidad y está viendo gran tribulación, vive gozoso, vive alegre, se le nota en el rostro la alegría, el gozo del Señor. Tremendo, ¿no, mi hermano? Mire que dice que estaban en gran tribulación, estaban en gran dificultad, mi hermano, que hubo una necesidad en la iglesia de Jerusalén. Entonces, ¿qué hace Pablo? Cuando ve la necesidad en Jerusalén? Pues, mi hermano, convoca a las iglesias para recoger ¿qué? Una ofrenda voluntaria, de corazón sincero. ¿Para qué? Para que fuese llevada a la iglesia de Jerusalén. Y es bien interesante porque la iglesia de Corinto fue el que dio la chispa para que las iglesias de Macedonia se animaran, mi hermano, aún en su tribulación y en su escasez, para dar ofrenda a la iglesia de Jerusalén. Interesante, ¿no? Ellos fueron los que prendieron ese motor. Nosotros debemos ser causantes de prender ese motor, esa chispa, mi hermano, a otros, mi hermano, que les dificulta ser generosos, ser bondadosos. Tenemos que quitarnos el velo de nuestros ojos, mi hermano, amén, y entrar a este lugar con un corazón generoso y bondadoso. Amén. Y cuando usted entra a este lugar y pasa allá donde están los niños, usted, mi hermano, si entra con esa disposición, ¿qué va a ver? ¿Qué va a ver, hermano? Ay, hermano, yo veo tan bonito esto que está. Miren lo bonito que está. Eso yo veo, mi hermano. ¿Cómo está de bonito esto? Miren cómo los maestros se esfuerzan. Ay, que Dios bendiga a los maestros. Amén. A ver, ¿cierto? Pero también tenemos que ver la necesidad. ¿Qué hay? ¿Qué falta? ¿Dónde están nuestros corazones cuando entramos a este lugar y decimos, mire, falta tal cosa? Y entramos allá al otro y decimos, falta tal cosa.
voy a esforzar, no voy a decir cómo colaboro, mire, falta esto, ¿por qué tienen que, perdónenme, yo voy a nombrar aquí a los pastores, ¿por qué los pastores tienen que decir qué falta para que nosotros, de pronto, si algún hermano se despierta esa chispa y dice, yo lo llevo? Si es que, miren, mi hermano, a nosotros nos falta tanta identidad. Dios nos perdone, mi hermano. Dios nos perdone. Estamos más pendientes de nuestras casas, que haya una baldosa bonita. Piensen. Que podamos empañetar la casa, que podamos comprar un televisor si tenemos uno de 32 que uno de 60 pulgadas. Y trabajamos y nos esforzamos para tener las cosas de nuestro hogar allá bonitas y la casa del Señor. ¿A mi hermano? La abundancia no está en mi bolsillo, mi hermano. La abundancia está ¿dónde? En mi corazón. Mire lo que dice ahí, 2 Corintios 8, del versículo 14. Sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez. ¿De quiénes? De los de Jerusalén, los de Fuente y Vida. ¿Sí? Y Pablo no habla de la abundancia del bolsillo del hermano. Pablo está hablando de la abundancia ¿de dónde? De nuestros corazones como iglesia. Amén, mi hermano. Leámoslo nuevamente. Sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia de bolsillo, no, la abundancia en nuestros corazones vuestra, dice, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos. Si nosotros tenemos un corazón, mi hermano, bondadoso, se va a suplir ¿qué? Lo dice ahí Pablo. Se va a suplir ¿qué? Se van a suplir todas las cosas. ¿Cierto? ¿Sí lo dice? O sea que lo que me enseña la escritura es que no tengo que tener un bolsillo grandísimo para dar. Tengo que tener un corazón bondadoso, grande. Amén, mi hermano. Amén. Miren, hermanos, es interesante cuando usted va a Malaquías. Yo sé que de pronto usted lo ha leído. Dice, ¿y cómo dice Malaquías 3, capítulo 13? Dice, cada uno dice, trae los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Y si ustedes lo traen, abriré, ¿cierto?, las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Si ustedes y yo lo hemos leído, ¿sí? ¿Qué era lo que estaba pasando en el siglo IV antes de Cristo con la iglesia, con los sacerdotes que ministraban en el templo de Jerusalén? ¿Qué ocurría? Lo que ocurrió muy sencillamente es que Dios había ordenado al pueblo, ¿cierto?, que tenían una responsabilidad de dar lo material para que se sosteniera ¿qué? El templo, digámoslo así, la iglesia, para que, o el lugar que Dios había elegido para que el pueblo alabara y exaltara el nombre de Dios como este que nos ha dado a nosotros. Dios le había ordenado al pueblo que le sustentara. ¿Para qué? ¿Alguien sabe? ¿Para qué? Para que los sacerdotes del templo no descuidaran el servicio. Sí, los levitas, hoy en día, ¿quiénes son los levitas? ¿Alguien sabe? Los diáconos. Sí. En el Antiguo Testamento los levitas eran los diáconos, eran los que limpiaban la menorá, el candelabro de 7 brazos, limpiaban todo, que mantuviera limpio para cuando los sacerdotes, ¿cierto?, que ministraban, vieran todo limpio y todo vaciado. Entonces el Señor ordena al pueblo a que tenía una responsabilidad no material. ¿Sí? No material. ¿Y qué pasó? Ellos se olvidaron de esa responsabilidad de dar lo material. ¿Y qué pasó? Como no se suplía lo material en los sacerdotes, ¿qué hicieron los sacerdotes cuando empezó a haber escasez en los sacerdotes? ¿Qué ocurrió? ¿Alguien sabe?
Pues mi hermano dejaron de prestar el servicio en el templo, de leer la ley de Dios, de quemar incienso, de todo, etcétera, de todo lo que ocurría allá adentro, porque tenían ¿qué? ¡Hambre! Entonces, ¿qué les tocó hacer? Salir a trabajar. Si usted y yo hemos leído el texto cuando el Señor dice en las Escrituras que somos real sacerdocio, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que usted y yo somos ¿qué? Sacerdotes. Somos sacerdotes. Usted es sacerdote, hermano. ¿Sí? Si usted es sacerdote, se guarda para el Señor, se esfuerza para guardarse para el Señor, porque ministra. ¿En este lugar? No, usted ministra las 24 horas del día, porque usted es un sacerdote. Entonces usted como sacerdote levanta adoración a Dios en cualquier momento, en cualquier instante. Usted es un templo vivo, un templo activo, ¿sí? En el cual se está prestando un servicio las 24 horas al Señor. Entiéndame eso. Dice que somos real sacerdocio, pero también el Señor dice que somos nación santa, que somos pueblo, ¿sí? Que somos pueblo. Cuando yo veo a Malaquías, para que me lo entienda mejor, los sacerdotes tenían la responsabilidad de dar ¿qué? De dar lo espiritual. Escúchame esto, de dar lo espiritual hacia afuera. Pero el pueblo tenía la responsabilidad de dar ¿qué? De lo material hacia ¿qué? Hacia adentro. Pero mire, es interesante porque ahora dice la Escritura que no solo somos sacerdotes, sino también somos pueblo. Entonces tenemos la responsabilidad de dar lo espiritual, pero también tengo la responsabilidad de dar ¿qué? Lo material. Tenemos gran responsabilidad. Cuando no hay eso, escúcheme esto, hay un desequilibrio. Hay un desequilibrio. Si el Señor nos pusiera en este momento en una balanza, ¿para dónde se inclinaría la balanza? Pregunta. Yo tengo un hermano que dice, para ningún lado. De pronto, sí. Ni lo espiritual, mi hermano, ni lo material, nada, hermano. Escúcheme esto. Entonces el Señor nos pone en balanza, ¿cierto? ¿Y para dónde se inclina la balanza? Cuando tiene que haber un equilibrio. Y cuando no hay un equilibrio, las cosas no andan bien. Preguntémonos, ¿andamos bien? Y si usted nos examinamos por un momento, vamos así. No. Corintio tenía una responsabilidad, se comprometió. Uy, hermanos, es otro tema. Somos emocionalistas. ¿Usted no le ha pasado? Sí, no, todo. Y quedamos mal. La palabra del cristiano, hermano, tiene que ser. ¿Cómo nos identifican allá afuera? Tenemos que ser la diferencia. Tenemos que ser legales allá afuera. Que nuestra palabra sea una allá afuera. Y yo creo que es una de las cosas en las cuales más lucha el cristiano y una de las cuales más se ignora. Y se lava las manos diciendo, es que yo soy hijo de Dios. Pero el Señor mira desde lo alto y me dice, si lo peso en balanza, lo hallo falto. Eso pasó en el libro de Daniel, si no recuerdo, capítulo 9. Cuando el hijo de Nabucodonosor fue pesado en balanza, Belsasar se llamó. El sucesor de Nabucodonosor segundo, porque cuando usted va a Daniel habla de Nabucodonosor segundo, y él dejó un sucesor que fue Belsasar. ¿Y qué hizo Belsasar con los utensilios del templo? Parrandón, vallenato, fiesta. ¿Y qué ocurrió, mi hermano? Fue pesado en balanza. ¿Sí es correcto? Fue pesado en balanza y fue hallado falto. No había un equilibrio. Y por no haber un equilibrio, ¿qué pasó con su reino? ¿A quién fue entregado? A los medos y a los persas. Cuando yo no soy buen administrador y no hay un equilibrio en mi vida, mi hermano, el Señor se le da a otro. No quiere decir que deje de ser hijo de Dios. Yo soy el hijo pródigo, debo de ser hijo. No, fue hijo. Hijo cuchilla, pero era hijo.
mi hermano, que de pronto el Señor nos esté pesando en balanza, y tal vez siempre cuando nos ha puesto en balanza, mi hermano, el Señor nos ha encontrado faltos, escasos. Arrepentámonos de nuestros pecados, mi hermano. Arrepentámonos. Y sigue Pablo, 2 Corintios capítulo 8. Romanos capítulo 8. Mire, mi hermano, lo veámoslo otra vez desde el versículo 2, iglesia. Veámoslo. ¿Quiénes quieren leerlo, mi hermano? Ahí está. Hagan duro, hermano. Colabórenme. Que se esté durmiendo. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha... 2 Corintios 8:2. De la Perdónenme, hermanos, perdónenme, hermano. 2 Corintios 8:2. Perdón. Que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Mire, la generosidad, el gozo de la iglesia de Filipo, de las iglesias de Macedonia, mi hermano, llevaron a que Pablo, mi hermano, exaltara su acción. Dios exalta, mi hermano. Amén. Dios exalta, mi hermano. Y Pablo exalta la condición de la iglesia, mi hermano, de Macedonia. Exalta que en su escasez, en su necesidad, como lo hablaba hace un rato, con sus tribulaciones, con gozo y con alegría, mi hermano, decidieron dar ofrenda para la iglesia de Jerusalén. Y miren lo que dice el 3. Pues doy testimonio. Pablo testifica acerca de esto. Hermano, usted sabía que en el cielo hay un libro, en el cual habla de usted y de mí, que está escrito lo que usted ha hecho y lo que yo he hecho. ¿Usted lo sabía? Voy a parafrasear. Yo me imagino que son ángeles, escribas, con pluma en sus manos. Escriben, mi hermano. Escriben en ese libro, mi hermano, lo que usted y yo hacemos todos los días, lo bueno y lo malo. Sé que los libros serán abiertos y por las cosas que están escritas en ese libro de mi hermana, de mi hermano, de mí, mi hermano, seremos ¿qué? Juzgados. Seremos juzgados. Todo lo que hacemos. Pero yo creo que cuando nosotros nos arrepentimos de corazón y cambiamos nuestra conducta y nuestro mal comportamiento, yo me imagino, mi hermano, que esas cosas van a ser ignoradas. Porque allá va a haber un acusador. ¿Cierto? Ustedes saben quién es. No es digno de ser nombrado. Y ese acusador va a decir, pero es que hizo esto. Es digno. Miren lo que dice Mauricio, miren lo que dice mi hermano Raúl, perdón, hermano, que no, míralo. Pero entonces el Señor se levanta y dice, sí, pero, el día tal, a la hora tal, él escuchó un mensaje tal, y el Señor le quitó el velo de sus ojos y comprendió, ¿cierto? Y cambió su actitud y su comportamiento, ¿cierto? ¿Se imagina cuánto va a durar ese juicio? ¿Usted podrá creerlo? Lo que pasa es que al estar el Señor no hay tiempo. Nosotros aquí miramos el tiempo, pero allá no hay tiempo. Tremendo, mi hermano. Y dice Pablo, yo doy testimonio que quede por escrito, que yo doy testimonio, mi hermano. ¿De qué? De que con agrado han dado conforme a su esfuerzo. Eso, mi hermano, mi hermano, es la generosidad espiritual. Cuando no damos de lo que nos sobra, sino que damos de lo que amamos. Ahí está la clave. ¿Cómo damos las cosas? Las damos con amor, con pasión, con alegría. Cada cosa. Yo lo comentaba hace un rato, mi hermano, no es el bolsillo, es el corazón.
¿Se acuerdan ustedes, mi hermano, de la ofrenda de la viuda? Amén. Vamos allá. Marcos 12:40. Creo que Mateo también habla acerca de esto, pero quise tomar el texto de Marcos porque quiero decir algo. ¿Ustedes saben de qué se basa para escribir Mateo, Lucas y Juan? De lo que escribió Marcos. Y lo anima Mateo a escribir. Miren, mi hermano, nosotros somos la chispa, nosotros somos luz. Hay cosas que no se ven, pero tenemos la responsabilidad, mi hermano, de que otros lo vean. ¿Es correcto? Marcos 12. Ahí yo busco el texto. Marcos 12. Mateo, Marcos. Sin perder, por favor, ahorita. Marcos, ¿qué? 12. 41. Marcos 12. 12:41. Bien. Ahí en ese subtítulo, ¿sabe cómo debería decir? La ofrenda de la viuda pobre. ¿Usted sabe que había viudas ricas y viudas pobres? ¿Cierto? Como todo hoy en día. Hay viudas pobres, hay viudas pensionadas y viudas sin pensión. Como todo, ¿cierto? Pero miren lo que dice el texto. Marcos 12:41. Vamos a leerlo todos. Bueno, amén. Leámoslo. Estando Jesús Sentado delante del arca de la ofrenda, y la miraba que echaba delante del arca, y muchos ricos echaban y vino una viuda pobre, echó dos latas y se ahogó al arca. Entonces llamando a sus discípulos les dijo, ¿cómo dice? entonces llamando a sus discípulos, Cierto digo que esta viuda pobre echó más a todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta es su pobreza, echó todo lo que tenía, todos ellos tenían. miren, bonito, ¿no? Dice, estando Jesús sentado delante del arca, ¿sí? De las ofrendas. Sí, el Señor se senta cerca del arca de las ofrendas. Bien, ¿cierto? Y miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. ¿Qué sigue diciendo? Y muchos ricos echaban mucho. Hermano. Dice que echaban, lógico, echaban de lo que les sobraba. ¿Sí? Echaban de lo que les sobraba, eso echaban ellos. ¿Y qué sigue diciendo el versículo 42? Y vi una viuda pobre y echó dos blancas. Escúchenlo, mi hermano. Como les comentaba hace un momento, había viudas ricas y viudas pobres. Jesús vivió en medio de ¿qué? En medio de viudas con pensión y viudas sin pensión. ¿Sí? Pero para que una viuda, escúcheme esto, quiero contar un poquito el contexto para poder entender un poco. Pero para que una viuda tuviera plata, era porque no tenía hijos. ¿Sí sabían? Porque el que heredaba no era la esposa, heredaba ¿qué? El primogénito. Eso lo puede leer usted a través del Antiguo Testamento. ¿Sí? ¿Qué tenía la responsabilidad del primogénito? Sustentar a su madre hasta que muriese. Para que una mujer viuda heredara, era porque no tenía hijos. O sea, el marido era muy rico, falleció por algún motivo, no tenían hijos, entonces ella ¿qué? Ella heredaba automáticamente. Jesús vivió entre mujeres pensionadas y sin pensión. Y esas mujeres, mi hermano, viudas que heredaron de sus maridos porque no tenían hijos, aquellas mujeres, mi hermano, sustentaban el ministerio ¿de quién? De Jesús. Si usted mira la vida de los apóstoles, ¿eran ricos? No. No, mi hermano, no eran ricos. De pronto yo creo que el de mejor solvencia económica era Lucas, porque era hombre preparado. Y si era un hombre preparado era porque tenía dinero. Si era médico, si era escritor, era porque tenía que solvencia económica para poder prepararse. ¿Sí? Una persona del común no lo podía hacer.
Entonces, y de pronto, Judas Iscariote, que también era un hombre, venía de Iscario del sur de Judea, y era un hombre estudiado y preparado. Si era preparado era porque ¿qué? Porque también tenía dinero. Hablemos así, de pronto tenían dinero. Pero realmente, a través de los evangelios y a través de Hechos, nos damos cuenta, y a través de cartas paulinas, nos damos cuenta de que realmente las mujeres eran las que sustentaban el ministerio de Jesús. La bondad de la mujer es inmensa. La mujer es dan abundancia, mi hermano. Es que nomás dése cuenta a su esposa en su hogar, da lo que tiene. Usted aprieta más el bolsillo, ¿no? ¿Sí? Así somos. Apretamos más. Usted ve que su esposa es que tiene un corazón que más generoso, más dadivoso. Y eso lo viste claramente hasta en su mismo hogar. La mujer da todo, da su juventud. ¿A qué? A su hogar. Qué lindo, ¿no? Y eso lo vemos a través de las Sagradas Escrituras. Pero también habían vidas que pobres. Esta era una vida pobre, mi hermano, que muy posiblemente no tenía hijos y su marido había muerto, pero era pobre. ¿Y ella dónde se hacía? ¿A dónde, mi hermano, se hacía la mujer? En las puertas de las ciudades, para vivir de las ¿qué? De las limosnas. Entonces allá usted encontraba las viudas pobres, los huérfanos, encontraba usted los leprosos. Oye, hermano, tremendo, mi hermano. Y vivían de ¿qué? De la limosna. Escuche, llegó el día, mi hermano, llegó el día en el cual se iba a llevar la ofrenda al templo. Y el Señor estaba sentado al pie del arca de las ofrendas. Esta mujer muy posiblemente venía de la puerta de Jerusalén, una de las 12 puertas, digámoslo así. Y ella, ¿qué? Hermano, recibió 2 blancas. Dice la Escritura que era el sustento de ella. ¿Y sabe qué equivalían a 2 blancas? Eran 2 monedas en bronce, mi hermano, del menor valor. Que por ahí escasamente con eso se podía comprar un trozo de pan. Escucha esto. Y esta mujer con ese corazón, no con un bolsillo bondadoso, sino con un corazón que generoso, dio esas 2 simples monedas. Que podríamos decir hoy en día que es una moneda de 500 pesos en la cual usted compra un pan. Usted no compra más con 500 pesos, que ya ni un huevo. Bueno, un huevo de 500. Vamos que sí. No discutamos eso, hermano. Oye, hermano, y mire lo hermoso es, hermano, hermoso, hermoso. Dice las Escrituras, y vino una viuda pobre, versículo 42, y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más de que todo. ¿De qué? Todos los que han echado en el agua. En el agua. Porque como yo lo comentaba y lo leemos, mi hermano, y lo leímos ahorita en Corinto, el Señor no mira qué, mi bolsillo, el Señor mira qué, mi corazón. Jesús resalta, mi hermano, la conducta de esta mujer. Dice: porque todos han echado de lo que les sobra. Los ricos habían echado de lo que les sobraba, mi hermano. Dice ahí: pero esta mujer de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Era lo que tenía para sustentarse ese día y llevar un trozo de pan a su vientre y saciar su hambre. Pero ella decide, mi hermano, irse para el templo, mi hermano, con hambre, y llevar ¿qué? Echar esas 2 blancas, esas 2 insignificantes monedas. Y esas insignificantes, hermano, esa acción, mi hermano, de esta mujer movió el corazón ¿de quién? De Cristo. Nosotros hemos sido llamados a mover el corazón de Cristo, mi hermano. No por nuestro bolsillo bondadoso, sino por un corazón bondadoso, generoso. Amén, mi hermano. Acuérdese de la mujer, mi hermano, que derramó el perfume de alabastro a los pies de Jesús. ¿Nos recuerdan? ¿Qué ocurrió con ella? Reconoció su condición. Ninguno de los que estaban en la casa, mi hermano, tuvo esa acción de humillarse, de postrarse delante del Mesías, mi hermano. Todos miraban a Jesús como por igual, como en el mismo nivel.
sin entender que estaban por debajo de él, porque él es el Cristo. Y solo esta mujer, hermano, entró en aquel lugar en el cual no podía estar ella. ¿Y qué hizo, hermano? Derramó su perfume de alabastro. Dice la escritura en un texto que era muy costoso, de alto precio. Eso es hermano, es la generosidad espiritual. Era lo que ella tenía y lo tenía guardado ¿para qué día? Si alguien sabía, para el día de su matrimonio. Muchas mujeres, mi hermano, en los tiempos de Jesús, mi hermano, trabajaban. ¿Para qué? Para poder recoger para ese perfume, para poder un día casarse. Muchas tenían padres ricos, pues el padre rico les suministraba ese perfume para que ella tuviese cuando se iba a casar. Oiga, mi hermano, es importante ser generosos, como lo hablaba desde el principio, mi hermano. Seamos generosos, porque si somos generosos, mi hermano querido, agradamos al Señor. Amén, mi hermano. Amén. Mire, mi hermano, leamos el versículo 10, Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 10. Ahorita vamos a leer lo que produce cuando somos generosos. ¿Qué beneficios vienen para nosotros? Una es que somos exaltados. Ya lo leímos ahorita. Pablo exalta el trabajo que la iglesia de Macedonia hace. Segunda de Corintios 8, versículo 10. Porque estos conviene a vosotros que comenzaréis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Versículo 11. ¿A quién está hablando? La iglesia de Corinto. Ahora puede llevar también a cabo el hacerlo, para que como estuvieseis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que ustedes tengan. Oiga, mi hermano, la iglesia de Corinto, como lo comentaba al principio, fue la chispa la que llevó, mi hermano, a que las iglesias de Macedonia preparasen la ofrenda. Pasa un año y esa ofrenda tenía que estar ¿qué? Lista. Y llega Pablo, ¿y qué pasó con la iglesia de Corinto? No la tenían lista. Corinto no tenía, mi hermano, las dificultades que tenían las iglesias de Macedonia. Y acá, hombre, Corinto era rica. Unía Europa con Asia. Tenía una entrada, mi hermano, comercial. Imagínense la prosperidad de esa iglesia. Era rica, mi hermano, no les sobraba. Pero fueron ligeros ¿de qué? De labios. Pasó el año en el cual esa ofrenda tenía que estar lista. ¿Y qué pasó con ellos? Quedaron mal. Y Pablo los exhorta y les recuerda el compromiso que ellos tenían con la iglesia de Jerusalén. Miren lo que dice, mi hermano, segunda de Corinto, ahí mismo, capítulo 9 de segunda de Corinto. Cuanto a la administración para los santos, versículo 1, es por demás que yo os escriba, le dice a Corintio, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia. ¿Amén? Tenían la voluntad, se les veía la voluntad, pero en la acción que ocurrió, dice, desde el año pasado, dice, está preparada, dice, los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Miren, mi hermano, había pasado un año y ya la iglesia de Macedonia, que había pasado con ella, ya tenían la ofrenda lista, ya la tenían preparada. Dice ahí, versículo 2, vuelvo y lo repito, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, porque ellos fueron la chispa, como lo repetí hace un momento, de que las iglesias de Macedonia que
mi hermano, en su escasez y en su necesidad, dieran ofrenda para la iglesia de Jerusalén. Pablo lo resalta. Que dice, está preparada desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Versículo 3, pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos, ¿sí?, de vosotros no sea vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. Oiga, mi hermano, sería una vergüenza, siendo una iglesia tan prosperada y tan rica, mi hermano, y que las iglesias de Macedonia se enterasen, siendo que ellos fueron los que iniciaron, los que estimularon y animaron a los de Macedonia para la ofrenda, y ellos se dieran cuenta de que los de Corinto no la tenían lista. Eso sería que de muy mal testimonio. Versículo 3, pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. Prepárense, alisten lo que ustedes hagan. Entonces están comprometidos con algo. ¿Y qué pasó con eso? Muchas veces nos comprometemos, mis hermanos, y no cumplimos, ¿cierto? Versículo 4. No sea que si viniesen conmigo algunos hermanos de Macedonia y os hallasen desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra ¿qué? Oiga, mi hermano. Por tanto, tuve que necesario exhortar a los hermanos que usen primero a vosotros y preparen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Mi hermano, todo lo debemos dar por generosidad, por bondad, por misericordia, por amor, no porque sea exigido, no como rogado, no como algo que sea ubicado, sino que sea de corazón sincero. Amén, mi hermano. Dios ponga en nosotros ese corazón. Amén. Amén, mi hermano. Y póngase querer como en hacer en nosotros, de dar. Como lo comentaba hace un rato, mi hermano, no tienen que decirme qué hace falta. Yo tengo que verlo con mis propios ojos. Disponer mi corazón para dar, disponer mi corazón para ofrendar, disponer mi corazón para compartir a otros. Y si usted mira, mi hermano, esa gente que es bondadosa, esas personas, mi hermano, son prosperadas. Se les abren las puertas. ¿Usted no lo ha notado? ¿Usted no lo ha notado? Mire lo que dice el versículo 5. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. ¿Qué dice el versículo 6? Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Mi hermano está exhortando a la iglesia de Corinto. Mire lo que le dice, pero esto os digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, también segará. Mi hermano, así como sembramos, así de esa misma manera que recogeremos. Es cierto, es una ley divina. Si soy generoso al andar, también, mi hermano, el Señor será generoso al dar en nuestras vidas. Amén. Versículo 7. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza, tampoco por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso Dios para hacer que abunde en vosotros la gracia. Mi hermano, mire, mi hermano, cuando somos bondadosos,
mi hermano, reabunda que la gracia en nosotros. Lo leímos en el capítulo 8, versículo 2 y 3. Dios exalta cuando somos generosos, mi hermano. Bendice. Miren lo que dice el versículo 10. Y el que da semilla al que siembra y para el que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera. Seremos bendecidos, seremos exaltados, se multiplicará, hermano, podríamos decirlo así, ¿no? Se multiplicará hermano, las bendiciones en las cuales Dios nos da a través del trabajo que nosotros tenemos. Dice, se multiplicará la sementera, habrá mayor producción, habrá mayor ganancia. Si podemos mirarlo ahí en el versículo 10, dice que se aumentaría la sementera. ¿Qué quiere decir? Que habría más productividad, que habría más ganancias. Imagínense todo eso, versículo 11, para que estéis enriquecidos. Mire todo lo que ocurre, mi hermano, cuando en nosotros, mi hermano, tenemos un corazón generoso, un corazón circuncidado, un corazón sincero delante del Señor. Amén. Cuando nosotros le prestamos atención a esta casa, amén, a este lugar en el cual Dios escogió para que nosotros nos congreguemos, cuando estamos atentos, cuando tenemos identidad como iglesia, mi hermano. Muchas veces, mi hermano, dejamos toda la responsabilidad sobre los pastores. No es responsabilidad solo sobre ellos, es una responsabilidad de toda la familia en Cristo. ¿Es correcto? Es nuestra responsabilidad. Como lo hablaba desde el principio, mi hermano, tenemos responsabilidad lo espiritual, pero también tenemos responsabilidad de dar lo material. Examinémonos si ofrendamos, si damos primicia, si diezmamos. Examinémonos, mi hermano, si nos estamos comiendo todo lo que Dios nos da y no estamos, hermano, cumpliendo con esta gran responsabilidad que Dios nos entregó. Dios no se equivocó en darnos esta responsabilidad. Si Dios nos la dio, es porque Dios vio nuestra capacidad. Dios no prueba a nadie más de lo que pueda soportar. Si estamos aquí es porque podemos hacerlo, porque tenemos, hermano, podemos dar lo material, pero damos lo espiritual, pero también damos lo material. Dice ahí versículo 11, 2 Corintios 9, que el Señor enriquece, ¿cierto? Para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad. Me gusta mucho esa palabra, en todo. O sea que el Señor nos enriquece en lo espiritual, pero también ¿en qué? En lo material. ¿Es correcto? Eso lo dice la Escritura. Eso lo dice la palabra de Dios. Para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracia a Dios. Oiga, mi hermano, Dios se agrada del corazón generoso. Debemos entender, mi hermano, que una de las grandes responsabilidades que tenemos como iglesia, mi hermano, es agradar a Dios. Y una de las maneras para agradar a Dios, mi hermano, no solamente consiste en hacer un devocional, no consiste solamente en doblar mis rodillas, no consiste solamente en ser un buen padre, un buen esposo, un buen trabajador, un buen ejemplo allá en la calle. También consiste en ser generoso ¿a dónde? En este lugar. Y esa partecita que hemos ignorado tanto, tenemos que meterla ahí. Amén, mi hermano, tenemos que meterla ahí, introducirla ahí, mi hermano querido. Amén, mi hermano. Amén. Yo lo invito para que se pongan en pie por un momento. ¿Alguien me puede regalar ahora? Quiero leer ahí usted de pie en Romanos capítulo 15, versículo 26, para terminar.
No sé si saben que los cristianos de Macedonia y Acaya han estado recogiendo dinero para los hermanos de Jerusalén. Que tantas necesidades están pasando. Ellos lo han hecho con alegría, porque se sienten en deuda con los cristianos de Jerusalén. Miren, mi hermano, nosotros estamos en deuda. ¿Con quién estamos en deuda? ¿Con quién, mi hermano? Con Dios, hermano. Con la iglesia. Es el dueño de eso. Estamos en deuda con el Señor. Reivindiquémonos con el Señor. Reivindiquémonos con el Señor. Amén, mi hermano. Quiero concluir con esto. Debemos ser dadivosos y bondadosos. 2. Debo ser responsable de dar lo espiritual, como les comentaba hace un momento, también lo material, para que haya un equilibrio, mi hermano. 3. Es responsabilidad de todos, mi hermano. Por eso viene cansancio en algunos, porque llevan la responsabilidad de otros. Recordémoslo, mi hermano, no es responsabilidad solo de los pastores, es responsabilidad de quienes. Como iglesia. Nosotros somos la iglesia de Cristo. Amén, mi hermano. Tengamos identidad. Usted y yo somos iglesia. Amén, mi hermano. Y por cuanto somos iglesia, somos responsables. Amén. No solo dar, como lo comentaba al principio, lo espiritual, sino también responsables de dar ¿qué? Lo material. Y Pablo ahí dice en Corintios, dice: por esto digo, el que siembra escasamente ¿qué? Segará. Pero el que da generosamente cosechará, recogerá. Y lo vimos, mi hermano, el Señor multiplicará, nos bendecirá, hallaremos gracia delante de Dios, el Señor nos resaltará. Qué bonito, ¿no? Qué bonito, mi hermano. Nosotros somos los que nos complicamos. Amén, mi hermano.